Hablemos de algo que es poder en el mundo de los negocios, la información. Pero ojo, no cualquier información. Se necesitan datos claros, datos que nos sirvan en el momento. Hoy vamos a ver justamente eso, cómo dejar atrás las corazonadas, para empezar a tomar decisiones basadas en evidencia pura y dura. Es un cambio que realmente puede transformar la gestión de cualquier proyecto. Y esta pregunta pone el dedo en la llaga, ¿no es así? Es fundamental, porque muchas veces el día a día se siente como si estuviéramos navegando en medio de la niebla, con un montón de hojas de cálculo que no terminan nunca, o, lo que es peor, sin tener ni idea de cuáles son nuestros indicadores más importantes. Justo en esa encrucijada es donde se define si un crecimiento es inteligente o no. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a explorar este dilema clásico, datos contra intuición. Después presentaremos la solución, el panel de control. Luego nos meteremos a ver qué métricas clave contiene, descubriremos el poder que tiene una visión unificada y al final veremos el resultado, pasar del caos a la claridad. Muy bien, empecemos por el principio. Hay que hablar de esa sensación de agobio que a veces se siente, ya sea porque hay un exceso de datos totalmente desorganizados o porque simplemente no hay datos. El resultado, al final, es el mismo. Un riesgo altísimo de tomar decisiones equivocadas y básicamente de operar a ciegas. Esta analogía es simplemente perfecta, porque lo hace muy fácil de entender. Pensemos en esto. Nadie en su sano juicio conduciría un auto sin saber a qué velocidad va, o peor, sin saber si le queda gasolina. Sin embargo, y esto es lo sorprendente, en el mundo de los negocios es algo que pasa todo el tiempo. Se avanza sin conocer la velocidad, sin medir la eficiencia o sin saber si los recursos están a punto de acabarse. Entonces, si el problema es esta ceguera operativa, ¿cuál es la solución? Bueno, es aquí donde entra en juego el concepto del panel de control empresarial. Y no es solo una herramienta, para nada. Es más bien un sistema de navegación que se vuelve indispensable. Es lo que nos da esa visión y ese control que tanto faltaban. Aquí tenemos la definición un poco más formal. Un dashboard, o este panel de métricas, es en esencia el tablero de instrumentos del negocio. Pero su objetivo no es bombardearnos con todos los datos que existen. Para nada. La clave es que nos muestra los más importantes, los famosos KPIs, y lo hace de una forma visual, rápida y, sobre todo, fácil de entender. Es como tomarle el pulso al negocio de un solo vistazo. De acuerdo, el concepto queda bastante claro. Pero, llevándolo a la práctica, ¿qué es exactamente lo que se ve en este panel? O sea, ¿qué tipo de información nos presenta para que sea tan valioso? Vamos a desglosar sus componentes. Usualmente, un buen panel organiza las métricas en categorías lógicas. Por ejemplo, adquisición, que nos dice cómo estamos consiguiendo clientes. Activación, que nos muestra si esos clientes de verdad están usando el producto. Retención, importantísimo, para saber si se quedan con nosotros a largo plazo. Ingresos, que es el motor financiero del negocio. Y producto, que mide cómo la gente interactúa con las funciones clave. Ahora, la pregunta del millón. ¿De dónde sale toda esta información? El verdadero poder de un dashboard está en su capacidad para unificar. Lo que hace es extraer datos de lugares muy distintos, como Google Analytics, el CRM, las plataformas de anuncios, bases de datos internas, y los junta, los presenta ordenados en un solo lugar. Y claro, cuando se logra tener toda esa información consolidada y tan accesible a la vista, se desata una serie de beneficios estratégicos que son transformadores. Ya no se trata solo de mirar datos, sino de lo que se puede hacer con ellos. Hablemos del impacto real que esto puede generar. Aquí están los beneficios clave. Primero, permite tomar decisiones ágiles, porque la información se tiene en tiempo real, no un mes después. Ofrece una visión completa, holística, que conecta áreas que antes parecían separadas. Facilita muchísimo la identificación de problemas apenas empiezan, antes de que se hagan grandes. Alinea a todo el equipo bajo los mismos objetivos. Ayuda a optimizar recursos valiosos como el tiempo y el dinero. Y por último, simplifica enormemente la comunicación con socios o inversores. Y bueno, todo este camino nos lleva a un resultado final muy concreto. Es el viaje desde un mar de datos confusos, o la completa ausencia de ellos, hasta un punto de entendimiento que nos permite actuar. Es una transformación fundamental en la forma de operar.
Si tuviéramos que resumirlo en una sola frase, sería esta. El objetivo final de un dashboard de métricas clave es tomar lo complejo, lo que a veces es abrumador, y convertirlo en algo simple, visual y, lo más importante, accionable. Es el paso definitivo para dejar atrás la parálisis por análisis y empezar a moverse con información de verdad. Para terminar, queda esta pregunta flotando en el aire, porque los datos no son solo números en una pantalla. En realidad, están contando una historia sobre el negocio, sobre los clientes, sobre el mercado. La pregunta clave no es si se tienen datos, sino, ¿se está escuchando la historia que esos datos cuentan?